como manchego, el haber representado la defensa de Don Quijote y seguir trabajando en todo lo que tiene que ser el Quijote, o sea, es algo que te llena y te siento orgullosísimo. A mí el Quijote me encanta. De hecho, cuando me dicen cuál es tu libro de cama, de mesilla, digo, yo tengo el Quijote, porque de repente llego y se me va la olla, empiezo a leer una cosa y siempre acabo sacando una reflexión sobre algo. Es como los libros estos de autoayuda, de ábrelo por donde sea y tienes una respuesta. Pues a mí me pasa con el Quijote, que de alguna manera lees y de repente tienes un problema en la cabeza y lo empiezas a leer y empiezas a relativizar absolutamente todo y a darte cuenta que hace ya tiempo que tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. El Quijote para mí es una maravilla. De hecho, cuando yo hice El Hombre de la Mancha, la versión que había del Hombre de la Mancha era muy caricaturesca. O sea, el personaje de Sancho Panza era una caricatura. Había un momento que hacía el otro, a little gosh, a little car, y parecía un tonto. Yo cuando vi eso digo, perdone, que esto no tiene nada que ver con Sancho Panza. Sancho Panza es un hombre de la tierra, pero no es un tonto el culo. Un gilipollas. No tiene nada que ver con eso. Y entonces yo, hablando con Gustavo Tambaso, que fue el director que me llevó, le dije, Gustavo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo representar este personaje así porque es que no lo siento, es imposible. Y entonces al final esa canción, que en un principio era como una pantomima, se convirtió en algo dramático. En un momento Don Quijote no se puede levantar porque ya ha sido derrotado, ha vuelto al pueblo y está casi a punto de morir. Y entonces yo le digo, un comadreo, un buen rumor, un chismorreo. Y entonces se lo susurraba al oído y al final le decía, hace tiempo que no sueño con molinos. Y le decía a él que por favor que se levantase porque necesitaba volver a soñar con lo que él soñaba. Entonces lo transformé dramáticamente a otro sitio y claro, aquel momento era mágico. O sea, que yo cuando terminaba el público se volvía loco precisamente porque le dimos verdad a aquellos personajes. Entonces a mí me gusta defender el trabajo del Quijote, creo que es uno de los libros más maravillosos que tenemos. Incluso, como digo en el espectáculo que hago nuevo, Lope de Vega dijo, de poetas España está lleno, pero ninguno tan malo como Cervantes y tan pésimo como su Don Quijote. O sea, el mismo Lope de Vega dijo que el Quijote era una mierda y que Cervantes era una mierda. Literal. Así directamente, él no se cortó un pelo. O sea que, pero para mí sí que es un libro que representa una manera, y fíjate, una manera muy manchega de ver la vida, porque es muy irónico. Nosotros tenemos esa socarronería, ¿no? Que de todos hacemos un chiste, aunque seamos serios, pero de repente la va soltando. Pues creo que el Quijote está lleno de eso. Y por eso a veces es difícil de entender, porque es muy difícil entender la ironía manchega. Yo la inmensa mayoría de las veces estreno mis espectáculos en Albacete porque yo sé que mi público entiende lo que yo estoy proponiendo. Entonces me resulta muy fácil trasladar lo que quiero al público de Albacete. Porque tenemos una manera distinta de hacer las cosas. Yo recuerdo que hice otro Don Quijote, lo hice en Italia, y el que lo hizo era un director muy famoso que se llamaba Grotowski. Y estábamos montando aquello y le dije, maestro, esto es que no tiene nada que ver con el Quijote. Y dice el otro, ¿por qué no te callas? Le dije, ¿por qué no te callas? Prácticamente. Y digo, es que no tiene nada que ver. Bueno, y coincidió que en esas fechas él vino a dar un curso aquí y me trajo a mí como traductor para que le tradujese al italiano, al castellano, etcétera, etcétera, y le hiciese de ayudante. Cuando terminó aquello, cogimos el coche y nos fuimos por toda la Mancha con el coche a dar la vuelta. Y cuando vio la Mancha, cambió absolutamente todo el concepto del espectáculo. Porque nuestros colores son distintos, porque nuestros olores son distintos, porque nuestros sabores son distintos, porque nuestra manera de afrontar la vida son distintos, no mejores, distintos. Por tanto, sí es fundamental que de repente desde aquí sepamos o seamos capaces de exportar con nuestro arte la manera que tenemos nosotros de contemplar la vida, que no, vuelvo a insistir, no es ni mejor ni peor que otra, pero es distinta.